اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وآله الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, que las bendiciones de Dios sean con el profeta del Islam, Muhammad, y los inmaculados imames de su descendencia. En esta 10ª sesión del comentario a la súplica del Imam Ali Zayn al-Abidin alayhi salam, con él sea la paz, en las noches en el Sahara, último tercio de las noches del mes de Ramadán, conocida como súplica de Hamd al-Thomali por su narrador, leemos los siguientes párrafos. El imam continúa dirigiéndose a su Señor diciendo: Ay Rabbi, jallilni bisitrik, wa'afu an tawbikhi bikarami wajhik. فلو اطلع اليوم على ذنب غيرك ما فعلته ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبته لا لأنك أهون الناظرين إلي وأخف المطلعين علي بل لأنك يا ربي خير الساترين وأحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين ستار العيوب غفار الذنوب علام الغيوب تستر الذنب بكرمك وتؤخر العقوبة بحلمك فلك الحمد على حلمك بعد علمك وعلى عفوك بعد قدرتك ويحملني ويجرئني على معصيتك حلمك عني ويدعوني إلى قلة الحياء سترك علي ويسرعني إلى التوثب على محارمك معرفتي بسعة رحمتك وعظيم عفوك يا حليم يا كريم يا حي يا قيوم يا غافر الذنب يا قابل التوب يا عظيم المن يا قديم الإحسان أين سترك الجميل أين عفوك الجليل أين فرجك القريب أين غياثك السريع أين رحمتك الواسعة أين عطاياك الفاضلة أين مواهبك الهنيئة أين صنائعك السنيئة أين فضلك العظيم أين منك الجسيم أين إحسانك القديم أين كرمك يا كريم به وبمحمد وآل محمد فاستنقذني وبرحمتك فخلصني. En estas frases el Imam Ali Zayn al-Abidin alayhi salam se dirige a Dios diciéndole: Ay Rabbi, oh mi Señor, ay Rabbi, jallilni bisitrik, envuélveme, cúbreme, bisitrik, con tu cortina, con tu cubierta, envuélveme con tu cubierta, wa'fu an tawbikhi bikarami wajhik, y absuélveme del reproche mediante la generosidad de tu faz. فلو اطلع اليوم على ذنب غيرك ما فعلته. Si hoy se enterara de mi pecado alguien fuera de ti, no lo cometería. ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبته. Y si temiera el apresuramiento del castigo, me abstendría de ello. لا لأنك أهون الناظرين إلي. No porque tú fueras el más insignificante de los que observan. وأخف المطلعين علي, y el más trivial de los que se informan.
o de los que están informados sobre mí. ولأنك يا رب خير الساترين, sino porque tú, oh Señor, eres el mejor de los satirín, de los que cubren, وأحكم الحاكمين, el más sapiente de entre los que juzgan, وأكرم الأكرمين, y eres el más magnánimo de los generosos. ستار العيوب, cubridor de las vergüenzas, غفار الذنوب, perdonador de los pecados, Allamul Ghuyub, conocedor del oculto, Tastur Dhanba bikaramik, cubres el pecado por tu generosidad y tu magnificencia, Wa tuakhirul uqubata bihilmik, retrasas el castigo por tu indulgencia. Falaka alhamdu ala hilmika ba'da ilmik, tuya es la alabanza por tu indulgencia pese a tu conocer, pese a que conoces. Wa ala afwika ba'da qudratik, y por tu perdón pese a tu poder. Wa yahmiluni wa yujarri'uni ala ma'asiyatika hilmuka anni, lo que me impulsa y me da la osadía para desobedecerte es tu indulgencia para conmigo. Wa yad'uni ila qillati al-haya'i sitruka alay, lo que me incita a tener poco pudor es que cubres mis acciones. ويسرعني إلى التوثب على محارمك معرفتي بسعة رحمتك وعظيم عفوك. Lo que me apura a precipitarme en las cosas que has prohibido es mi conocimiento de lo vasto de tu misericordia y de la inmensidad de tu perdón, de tu absolución. Ya Halim, ya Karim, ya Hayyu, ya Qayyum, oh indulgente, oh generoso, oh vivo, oh sustentador, ya Ghafir al-Dhanb, oh que perdona los pecados, ya Qabil al-Tawb, oh quien acepta el arrepentimiento, ya Azim al-Man, oh quien son inmensos, oh aquel cuyas mercedes son inmensas, ya Qadim al-Ihsan, oh el de la pristina benevolencia. Aina satruka al-Jamil, ¿a dónde está tu hermosa cubierta? Aina afuka al-Jalil, ¿a dónde está tu magnífica absolución y perdón? Aina farayuka al-Qarib, ¿a dónde está tu cercano alivio? Aina ghiyazuka al-Sari', ¿a dónde está tu rápido auxilio? Aina rahmatuka al-Wasi'a, ¿a dónde está tu extensa misericordia? Aina atayaka al-Fadila, ¿a dónde están todas esas dádivas prominentes? Aina mawahibka al-hani'a, ¿a dónde están todas esas gratificantes concesiones que tú brindas? Aina sana'i'uka as-sani'a, ¿a dónde están todas tus procederes espléndidos, esa espléndida forma en la que actúas? Aina fadluka al-azim, ¿a dónde está tu gran e inmenso favor? Aina mannuka al-jasim, ¿a dónde está tu cuantiosa merced? Aina ihsanuka al-qadim, ¿a dónde está tu pristina benevolencia? Aina karamuka ya karim, ¿a dónde está tu generosidad, oh generosísimo? Bihi wa bi Muhammad wa ali Muhammad fastanqidhni, por ello y por Muhammad y por la familia de Muhammad, bríndame la salvación. Wa bi rahmatika fakhallisni, y por tu misericordia, libérame, bríndame liberación. El Imam Zayn al-Abidin alayhi salam en estos párrafos se dirige a Dios diciéndole: Ay Rabbi. En el idioma árabe tenemos huruf al-munada, las letras con las que se da el vocativo. El vocativo es la forma de llamar a alguien, de convocar a alguien. Generalmente, como habremos visto a lo largo de las súplicas,
sobre todo a lo largo de esta súplica que hemos estado comentando en estas sesiones, nos dirigimos a Dios diciéndole Ya Rab, Ya. La partícula Ya es el vocativo para decir oh Señor, es la forma de invocarle, de convocarle. Bueno, hay varias huruf al-munada, hay varias partículas con las cuales se realiza el vocativo. Está simplemente la letra Hamza, decir A. Está Ay, que es la que estamos usando ahora, Ay Rabbi. Ay. Estas dos primeras, simplemente la letra Aleph con Hamza, que su pronunciación es A, o esta partícula Ay, las dos son para el vocativo cercano. Cuando alguien está muy cerca, le decimos Ay, está muy cerca nuestro. Entonces ese vocativo que usamos es un vocativo cercano. Después están los vocativos Aya, Haya. Cuando alguien está muy lejos, es el vocativo para las personas que están lejanas. Aya, Haya. Son dos vocativos muy poco usados en el idioma árabe. Y después está el vocativo Ya, que se usa tanto para lo cercano como para lo lejano. Y es por eso que es el más usual y es el que generalmente encontraremos en las súplicas al dirigirnos a Dios. Ya Rab, oh Señor. Y después está la última de las huruf al-munada, la última de las partículas del vocativo, que es Wa. Wa se usa como un vocativo cuando hay una lamentación. Cuando lamentamos por algo, alguien ha fallecido, por ejemplo, y llamamos a ese fallecido, o nos dirigimos a Dios, pero con tono de lamento, y decimos Wa. Por ejemplo, en Ashura, cuando conmemoramos el martirio del Imam Hussein, se dice Wa Husseina, oh Hussein. La traducción sería simplemente oh Hussein. Pero ese Wa es un vocativo para lamentación. Aquí estamos usando de forma muy excepcional el vocativo Ay. Estamos usando. El Imam Ali Zain al-Abidin alayhi salam es el que ha usado este vocativo al decir Ay Rabbi, oh Señor. Como ya dije, este es el vocativo para cuando uno está cerca, cuando uno incluso sería el más adecuado para lo que son las munajat. Las munajat son las letanías. En realidad munajat significa dirigirse a alguien de manera confidencial y privada. Eso es una munajat. Una najwa es una confidencia. Hay una ley del Corán que se llama Ayatun Najwa, la ley de la confidencia, que nos da a entender esto, que cuando dos personas están muy cercas y se hacen confidencias entre ellas, existe una munajat. Y, por ejemplo, está aquella aleya del Sagrado Corán, que es Ayatun Najwa, la cual dice de la siguiente manera: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhalladhina amanu idha najaytumur rasula faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa. Oh ustedes que creen, oh creyentes, cuando querráis hablar a solas con el profeta, realizarle confidencias, cuando querráis reuniros a solas con él, faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa. Ante esa reunión en confidencia, brinden una sadaqa, una limosna. ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرٌ. Eso es mejor para vosotros y es mucho más puro. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا, y si no encontráis, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ciertamente que Dios es perdonador, Dios es misericordioso. Bueno, la historia de esta, la causa de revelación de esta ley es lo siguiente. El profeta del Islam solía reunirse diariamente a solas con el Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Recordemos que el Imam Ali ibn Abi Talib, desde niño, prácticamente desde bebé, se había criado en la casa del profeta del Islam. A causa, el padre del Imam Ali, Abu Talib,
tenía 4 hijos y bueno, sus familiares, a causa de la pobreza de Abu Talib, cada uno se hizo cargo de un hijo. Y el Imam Ali ibn Abi Talib, el profeta del Islam se hizo cargo del Imam Ali ibn Abi Talib siendo aún muy niño. Es por eso que se había criado en la casa del profeta del Islam. Había una confianza inmensa entre ellos. Diariamente tenían reuniones privadas y conversaciones privadas. Algunos de los compañeros del profeta después comenzaron a sentir una molestia a causa de... se sentían como dejados de lado, porque a causa de la cantidad de tiempo que el profeta del Islam le dedicaba al Imam Ali alayhi salam en particular para las najwa, para las confidencias, para las conversaciones privadas. Entonces pidieron tener también najwa con él, tener conversaciones privadas. Mientras se daba esto, fue revelada la ley del Sagrado Corán, que dice: oh creyentes, ya ayyuhal ladina amanu, oh creyentes, idha najaytumur rasuls, cuando querráis hablar en privado con el profeta, deberéis dar una sadaqa, deberéis dar una limosna, eso es mejor para vosotros. Bueno, es una ley del Sagrado Corán. Después que fue revelada esta ley del Sagrado Corán, obviamente se volvió una obligación, un precepto para todos los musulmanes. Y vemos que el Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, quien tenía un dinar es una moneda de oro, la cambió por 10 dirham, que son 10 monedas de plata. Entonces, cada vez que quería hablar con el profeta, daba como limosna una de esas monedas de plata. Y de esta manera, rápidamente, se le terminaron esas 10 monedas de plata, pero en todo su interín fue el único que fue a hablar con el profeta del Islam, porque para ir a hablar con él de manera privada, a solas, para realizarle confidencias, había que dar una limosna, y todas esas voces se acallaron por el hecho de tener que, para no dar esa limosna. Y de esta manera, esta ley ya después fue abrogada, prácticamente muy poco tiempo después, si no es unas horas después, unos días después, con la ley que viene a continuación, que dice: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, a'ashfaqtum an tuqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa. O sea, tuvisteis como aprensión de brindar una limosna por cada conversación privada que hubieras querido tener. فإذا لم تفعلوا, si bien no lo hicisteis, وَطَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ, تَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ, Dios os ha perdonado. O فَأَقِيمُوا الصَّلَاةِ, realizad la oración. وَآتُوا الزَّكَاةِ, dad el zakat, que es el gravamen religioso ya estipulado. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, y obedeced a Dios y a su mensajero. Y es por eso que el Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam llegó a decir lo siguiente: Inna fi kitabillah, ciertamente que en el libro de Dios, la ayat, hay una ley, ma amila biha ahadun, en base a la cual no actuó nadie, wa la ya'mal biha ahadun, ni tampoco no actuó antes ni actuó después nadie excepto yo, que es ayatun najwa, que es la ley de la confidencia privada. Esta confidencia privada es cuando alguien está cercano. Bueno, Dios Todopoderoso está muy cercano a nosotros. Nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, como dice el Sagrado Corán, estamos más cerca de él que su vena yugular. Y es por eso que el Imam Ali Zayn al-Abidin alayhi salam utiliza este vocativo para las personas cercanas al dirigirse esta súplica, en la cual le dice: ay Rabbi, oh Señor, ay Rabbi jallilni bisitrik, Dios mío, cúbreme. Aquí jallala significa cubrir, gattini, jallilni bisitrik, cúbreme con tu cubierta. El sitr es la cortina, el velo, es algo que cubre. A veces las habitaciones estaban separadas por paredes, y a veces en las tiendas o en una casa misma no estaban separadas por paredes, sino por sitr, por cortinas.
Rabbi Jallilni bisitrik. Dios mío, cúbreme con tu cubierta. De esta manera, el Imam Ali Zayn al-Abidin alayhi salam le pide a Dios no solamente como se pide en las súplicas que perdone los pecados, sino le pide que le mantenga ocultos sus errores o sus deslices. Jallilni bisitrik wa'fu an tawbihi bi karami wajhik. Wa'fu es el afu, es el perdón, y el gufrán es el perdón. ¿Qué diferencia hay entre estas dos? Las dos se usan en el Sagrado Corán. El Sagrado Corán es un libro divino, revelado por el Sapientísimo. Por lo tanto, no son palabras iguales. Obviamente, aunque sea en algún aspecto, tienen acepciones diferentes. El afu es el perdón, pero es el perdón cuando algo efectivamente se ha realizado, algo inadecuado, y lo que hay es una absolución. Por eso lo traduzco aquí como absuélveme. Wa'fu an tawbihi. Absuélveme del reproche, mediante la generosidad de bikarmi wajhika, mediante la generosidad de tu faz. Y de esta manera hacemos una diferencia entre el afu o el gufrán. Cuando decimos astaghfirullah rabbi wa atubu ilayh, pido perdón a Dios y a él me arrepiento, estoy pidiendo el gufrán. El gufrán es cuando Dios tapa. Gáfara significa tapar o cubrir. Es por eso que el gufrán es hacer la vista gorda, es hacer como que eso no está. En cambio el afu es ese delito, ese desliz, ese error, ese pecado cometido, no vamos a hacer aquello que trae aparejado, no lo vamos a tener en cuenta, o vamos a anular todo aquello que trae aparejado. En cambio el gufrán es directamente no tenerlo en cuenta, como si nunca hubiera estado. Haciendo esta pequeña salvedad, entendemos la diferencia, porque a veces dice wa'fu y a veces dice ighfirli, absuélveme, y otras veces perdóname. Wa'fu an tawbihi bi karami wajhi, y absuélveme del reproche mediante la generosidad de tu faz. Vemos entonces que aquí, en este primer párrafo, el Imam Ali Zayn al-Abidin alayhi salam pide tres cosas. Primero, al-afwi an al-dhanb, la absolución de ese pecado, bitarki uqubatiha, pidiendo en realidad que no tenga lugar aquello que trae aparejado ese desliz. En este caso sería el castigo. En segundo lugar, as-sitr, la cubierta que cubra sus deslices, que cubra sus errores. Mahafat al-fadiha, temiendo quedar al descubierto, quedar en vergüenza ante los demás. Y en tercer lugar, lo que pide es la absolución respecto del reproche. En este caso, porque el reproche por sí solo, si bien no es un castigo en el más allá, ni tampoco es un castigo material, anímicamente es un castigo para el creyente. El hecho de que su amado, Dios Todopoderoso, lo considere digno de reproche. Entonces, vemos que en estos tres pedidos, el Imam Ali Zayn al-Abidin alayhi salam, en uno de estos tres, que es cuando le pido que la observa del reproche, dice wa'fu an tawbihi bi karami wajhi, por la generosidad de tu faz. Wajh, faz, rostro. ¿Acaso Dios tiene rostro? Bueno, aquí entramos en un tema ya que tiene consideraciones teológicas, como es el hecho de que si Dios tiene forma, que si Dios tiene rostro o manos. Y lamentablemente hay personas alejadas de los conocimientos del profeta del Islam transmitidos a través de los Inmaculados, de su familia, a través de Ahlul Bayt, cayeron en el graso error de considerar algunas aleyas del Sagrado Corán literalmente.
teniendo en cuenta que el mismo Sagrado Corán nos habla de que hay algunas aleyas que son muhkamat y otras mutashabihat, algunas son determinantes y otras son alegóricas, podemos llegar a comprender cuáles son las alegóricas mediante las determinantes. Hay aleyas que son determinantes. La tudrikuhul absar. A Dios no le alcanzan las miradas. Wahwa yudrikul absar. Lam yakun lahu kufuwan ahad. No hay nada que se le asemeje, no hay nada que sea como Él, no hay forma, no hay luz, no hay distancia, no hay orientación, no hay cuerpo, no hay imagen, absolutamente no hay nada que se le asemeje. Eso realmente es una idea muy primaria, pensar en Dios como si fuera dándole características humanas. Y así podemos llegar a comprender como otras aleyas que pareciera que se refieren a que Dios tiene un cuerpo o que Dios tiene un rostro, como aquellas aleyas que dice Kullu man alayha fan, todo lo que hay sobre ellas en el día del juicio final. Kullu man alayha fan, todo lo que hay sobre la tierra perecerá o se aniquilará. Wa baqiya wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, y solamente permanecerá la faz de Dios, poseedor de la grandeza y de la magnanimidad. Bueno, podemos llegar a comprender muy fácilmente que es una ley alegórica. O sea, si únicamente permanecerá la faz de Dios, significa que si Dios tiene un cuerpo, también su cuerpo desaparecerá y quedará únicamente la faz. O por ejemplo aquellas aleyas que dicen وَلِلَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ, a Dios pertenecen tanto el oriente como el occidente. فَأَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, a donde sea que os dirijáis, allí está la faz de Dios. Entonces, si la faz de Dios está en todos lados, no es un rostro, no es un rostro en particular. Bueno, todas estas aleyas, bueno, también está la ley determinante, como aquella que dice Leisa kamithlihi shay, no hay nada que sea como Él. Ni un rostro, ni una forma humana o no humana, no hay absolutamente nada que sea como Dios. Y son aleyas alegóricas, como se usa en todos los idiomas, y en el idioma árabe también hay aleyas alegóricas, se habla de la mano de Dios está sobre ellos, no significa que Dios tiene una mano, ni que tenga una gran mano, teniendo en cuenta la cantidad de creyentes o personas que hay en todo el mundo, sino que significa que están bajo el poder de Dios. Es una forma alegórica de hablar. Y esto podemos llegar a comprender a qué se refiere esta ley, que es el tinte de Dios, aquello que tenga la faz de Dios. Y es por eso lo que lo traduzco como faz y no como rostro. Y podemos comprenderlo, por ejemplo, en la ley que dice وَمَا أُتِيتُم مِّن zakat, en cuanto a la limosna o en cuanto al zakat que den, turiduna wajha Allah, procurando con ello la faz de Dios, فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ, ellos serán a quienes se les doblará la recompensa. O la ley en la cual el Sagrado Corán pone en boca de los inmaculados de Ahlul Bayt, en aquella historia en la cual estaban ayunando y por 3 días consecutivos dieron la comida que tenían para romper el ayuno, primero a un indigente, después a un huérfano y después a un prisionero liberto. Pone en boca de ellos las siguientes palabras: innama nut'imukum liwajhillah, ciertamente que os alimentamos liwajhillah, por la faz de Dios, la nuridu minkum jaza'an wa la shukura, y no pretendemos con ellos recompensa ni agradecimiento. Ellos alimentaron a estas 3 personas liwajhillah, por la faz de Dios, significa por lograr el tinte de Dios. Y de esta manera hay muchas interpretaciones coránicas en la cual podemos llegar a decir que aquello que tiene wajhullah, aquellos que han logrado tener la faz de Dios, no van a ser aniquilados en el día del juicio final, al acontecer el final del mundo, en el final de los tiempos, puesto que, como dice la ley anterior, kullu shay'in halikun illa wajha, toda cosa será aniquilada excepto la faz de Dios, y aquello que tenga el tinte de Dios o la faz de Dios no será aniquilado. Bueno, estas ya son interpretaciones, como sea, obviamente no se refiere a un rostro real.
En estos párrafos dice el Imam Ali Zayn al-Abidin: فَلَوْ اطَّلَعَ الْيَوْمَ عَلَى ذَنْبِ غَيْرُكَ مَا فَعَلْتُ. Si hoy se enterara de mi pecado alguien fuera de ti, no lo cometería. O sea, tenemos vergüenza de los demás, pero no tenemos vergüenza de Dios, cuando debería ser únicamente la opinión de Dios la que nos importe. Si hubiera una persona respetable de la comunidad delante mío cuando estoy realizando un pecado, no lo realizaría. Si hoy se enterara de mi pecado alguien fuera de ti, no lo cometería. وَلَوْ خِفْتُ تَعْجِيلَ الْعُقُوبَةِ لَاجْتَنَبْتُ. Y si temiera el apresuramiento del castigo. Creo en Dios. Creo que tiene un plan para la humanidad. Que la humanidad no ha sido creada en vano simplemente para vivir unos cuantos años y después pasar a la no existencia, sino que realmente hay un más allá y tiene que haber una justicia divina, porque Dios es justo en muchas injusticias en este mundo. Entonces, si hay un más allá, creo en el Dios, creo en el más allá, creo en el día del juicio final, y creo que va a haber recompensas y que va a haber castigos, recompensas que van a ser infinitas y castigos también que van a ser infinitos. Si yo no purifico mi alma en este mundo, voy a ir al otro mundo con un alma impura, lo cual me va a impedir alcanzar altos niveles en el paraíso y voy a quedar con un nivel más cercano a la animalidad. Eso ya de por sí es un castigo, y si he cometido grandes pecados voy a tener también castigos muy severos. ¿Por qué entonces realizo pecados? Si temiera el apresuramiento del castigo, me abstendría de ello. A pesar de tener certeza de que existe un castigo divino, dice el Imam Ali Zayn al-Abidin, si estuviera seguro de que ese castigo se va a concretar dentro de muy poco tiempo, inmediatamente me abstendría de ello. ¿Y por qué no lo hago? ¿Por qué tengo esa osadía de enfrentarme a Dios? No porque tú no porque tú fueras el más insignificante de los que me observan, ni el más trivial de los que están informados de lo que yo hago. No es por eso. No considero que es insignificante Dios, sino todo lo contrario. Entonces, ¿por qué? Sino porque tú, oh Señor, eres el mejor de los que cubren, el mejor de los que ocultan los defectos de los demás. El más sapiente de los que juzgan. Al juzgar eres sapiente, no eres apresurado, no juzgas parcialmente. Muchas veces vemos que una persona tiene una actitud y juzgamos como si toda esa persona estuviera resumida en esa actitud que ha tenido esta persona, cuando esa persona es un mundo, y en todo caso lo que yo veo es una actitud, es un aspecto de su persona. En cambio, Dios es Ahkamul Hakimin, es el más sapiente de los que juzgan, y más que eso todavía, no solamente porque está informado que ese pecado no es todo mi ser, sino que simplemente es algo que surgió en todo el mundo, en mi mundo, sino que además es Akramul Akramin, es el más magnánimo de los generosos. Y si a esto le sumamos la justicia de Dios y la magnanimidad de Dios, puedo llegar a comprender, al estar seguro de todo ello, qué es lo que me da esa osadía, qué es lo que me brinda esa osadía para cometer pecados. Dios es Sattarul Uyub. Dios cubre las vergüenzas. Estoy seguro que Él es Sattarul Uyub. Se cuenta en una historia relacionada al gran gnóstico Rajab Ali Hayat. Rajab Ali Hayat fue un gnóstico que tuvo muchos develamientos místicos a causa de haber depurado su alma. No es momento para hablar de él, pero podemos sí llegar a decir que fue una persona a la cual Dios concedió muchos dones. Entre esos estaba el llegar a conocer el interior de otras personas. Una vez uno de los alumnos
de Rajab al-Hayat, rahmatullahi alayh, que Dios tenga misericordia de él, va a sus clases o va a verlo o va a visitarlo. En el camino habían caído sus ojos recayeron sobre una mujer bonita que estaba en el autobús. Era una persona también que era alumno de Rajab al-Hayat, y es por eso que también estaba en el camino de la purificación espiritual. Desvió la vista, pero aún así esa imagen quedó en su mente. Al llegar a donde estaba su maestro, Rajab al-Hayat, cuenta, esta misma persona cuenta, dice, llegué a ver a mi maestro, a Rajab al-Hayat, él lo llamaba Janab al-Sheikh, llegué a ver a Janab al-Sheikh, y entonces al verme, vio en mi interior, dice, pero ¿qué estoy viendo dentro de ti? Con un lenguaje, con un tono de reproche. Entonces me llené de vergüenza, invoqué a Dios en mi interior, no exteriormente, simplemente en mi interior dije, Ya Sattar al-Uyub, oh cubridor de las vergüenzas, que es uno de los atributos de Dios. Cuando dije eso, Janab al-Sheikh, dice, se sonrió, me miró y dice, ¿y ahora qué hiciste? Que ya no puedo ver lo que estaba viendo. Sirva este ejemplo para mostrar cómo Dios, Allah subhanahu wa ta'ala, es Sattar al-Uyub, por su misericordia, por su generosidad. Nos da oportunidades para corregirnos, nos da oportunidades para que la sangre no llegue al río, para que no quedemos al descubierto y en vergüenza de una manera tal que ya nosotros mismos perdamos la esperanza de mantener una dignidad y ya nos hundamos en los pecados. Y es por eso que, así como Dios es Sattar al-Uyub, una de nuestras funciones es no hacer públicas las vergüenzas de los demás. لأنك ستار العيوب. Entonces, al estar seguro que Dios es Sattar al-Uyub, eso nos da una osadía, le da la osadía al creyente para cometer algún pecado. Y saber también que Dios es Afú, es absolvedor. ¿Por qué Dios de esta manera nos tiene tanta paciencia y tiene tanta indulgencia? ¿Por qué es Halim con nosotros? Hablamos del Helm de Dios. El Helm algunas veces se lo traduce como tolerancia, a veces como indulgencia, a veces lo traduce simplemente como el buen juicio. El Helm tiene su contraparte que es el Tish. El Tish es el atolondramiento, actuar con atolondramiento, con arrebato. En cambio, el que tiene Helm actúa con sapiencia, con prudencia. Si se lo insulta, aguanta, tolera, tiene Helm. Y su conducta con los demás es en base a la sapiencia y a la tolerancia. ¿Por qué Dios es así con nosotros? Bueno, no es de sorprenderse que sea de esta manera. Para llegar a comprender esto, tenemos que poner ejemplos. Ningún ejemplo, obviamente, se acerca para describir los atributos de Dios. Pero podemos llegar a tener una noción. En todo caso, después elevar esa noción a una escala infinita. La noción podemos llegar a tener una noción de por qué Dios es condescendiente si nos imaginemos a nosotros mismos, que seamos millonarios, que tenemos muchísimo dinero y que estamos en un lugar en el cual tenemos muchas cosas valiosísimas, muy pero muy valiosas. Y tenemos también una canasta, una cesta, donde hay unas cuantas naranjas. Y a lo mejor pasa entre niño y adolescente, algún adolescente, se roba una de nuestras naranjas y sale corriendo.
¿Vamos a salir corriendo nosotros, poniéndonos a la altura de ese niño a corretearlo? ¿O les vamos a decir simplemente, eso no se hace, pero no lo vamos a estar correteando por una naranja? Una naranja es algo ínfimo. Si bien no es bueno que el niño haga eso, lo que vamos a hacer es darle oportunidades para que corrija su accionar y no ande robando naranjas. Bueno, podemos llegar a comprender esta noción de que realmente nuestros pecados no afectan a Dios. En todo caso afectan a la misma persona que comete el pecado. Y que Dios no quiere simplemente castigar por un capricho, por el que alguien no obedeció su orden, sino que lo que Dios quiere para nosotros es que nos formemos en la vida, que nos convertamos en buenas personas. Y de esta manera Dios tiene condescendencia y tolerancia. Vemos que aquí esto se corresponde también no solamente con alguien que quiere dar una lección, sino con alguien también que tiene amor. Es como si una madre le dice a un niño que todavía no toque la comida, que cuando lleguen todos van a comer a la hora de comer, y el niño se roba una galleta. No va a estar correteando al niño, si bien quiere que sea disciplinado. Y esto podemos llegar a comprenderlo en esta frase que es recurrente en muchas de las súplicas, en las cuales el imam, alayhi salam, se dirige a Dios diciendo: فَإِنَّ كَرَمُكَ يَجِلُّ عَنْ مُجَازَاتِ الْمُذْنِبِينَ. Ciertamente que tu generosidad está mucho más allá de castigar a los pecadores, ya hemos leído en las sesiones anteriores. وَحِلْمُكَ يَكْبُرُ عَنْ مُكَافَأَةِ الْمُقَصِّرِينَ. Y tu tolerancia, indulgencia es mucho mayor que estar dándoles un merecido a los negligentes. Y yo aquí, oh Señor mío, a'idun bi fadlik, me amparo en tu favor, haribun minka ileik. Ya habíamos explicado este concepto, haribun minka ileik. ¿De qué me voy a escapar de Dios? Es como un niño muy pequeño, al cual su padre lo regaña. Entonces el niño lo que hace es escapar hacia su propio padre y abrazarlo. Haribun minka ileik. Vemos que realmente ese es el concepto que debemos tener de Dios, esa es la indulgencia que tiene Dios para con nosotros, y no llevemos a confundirla, esa indulgencia que Dios tiene para con nosotros, con el istidraj. El istidraj es cuando Dios nos da una prórroga, y con esa prórroga nosotros lo que hacemos es sumar más pecados a nuestros pecados. Dice Dios en el Sagrado Corán: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, innama yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Ciertamente lo que hace es retrasarles el castigo para aquel día en el cual todas las miradas estén ya dirigidas. El castigo en el día en el cual todas las miradas estén dirigidas a uno será un castigo que será mucho peor. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. En cuanto a aquellos que desmintieron nuestras aleyas, سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. Lo que haremos es brindarles prórroga de manera que no se den cuenta, que no sean conscientes. Que no sean conscientes del castigo, del crimen que están cometiendo, del delito que están cometiendo, de la mala obra que están haciendo, que la naturalicen. Y de esa manera eso, en lugar de ser un favor, resulta en detrimento de la propia persona, que porque han olvidado a Dios, Dios los ha olvidado a ellos. Y es aquí donde el Imam Ali Zayn al-Abidin alayhi salam ya se dirige a Dios con sus atributos diciéndole: Ya Halimu, Ya Karim, oh indulgente, Ya Karim, oh generosos. Ya expliqué
al principio de esta sesión cómo son dos atributos similares, que había dos atributos similares que son el afu y el gufrán. Bueno, esto también es similar también, el halim y el karim. Los dos muchas veces se traduce como generoso, pero el halim aquí es el indulgente, es aquel que deja pasar cosas, y el generoso es aquel que es generoso sin esperar. El halim es aquel que brinda cuando se le pide, en cambio el karim es el que brinda aunque no se le pida absolutamente nada. Ya Hayyu ya Qayyum, sigue diciendo el imam, oh vivo, oh Hayy, oh Qayyum, ya Ghafiru Dhanb, oh perdonador del pecado, ya Qabil at-Tawb, oh aceptador del arrepentimiento. Todos estos son atributos que no surgen del mismo imam, sino que es el lenguaje del Sagrado Corán, donde se encuentran todos estos atributos. Todos estos están a leyes del Sagrado Corán. Ya Hayy, oh tú que estás vivo, Dios está vivo. Bueno, aquí los sabios comienzan a hacer análisis de qué significa aquí estar vivo para Dios. Obviamente no es una vida como la vida biológica. Y comienzan los sabios a definir lo que es la vida. Por ejemplo, ven que los seres inanimados, al no haber cambio en su situación espacial, que no existe para ellos un movimiento que sea realizado a voluntad, o que no tengan una conciencia en el sentido de tener conciencia sobre sí mismos, es aquí que los consideran que están con vida. Y bueno, y esto así en general como está definido, ya no es algo biológico, sino que todo aquello que tiene voluntad, conciencia de sí mismo, es algo que tiene vida. Es un tema que ya nos lleva a cuestiones filosóficas, en el cual los filósofos ya discuten si realmente este tipo de vida también es un tipo de vida como se le puede llegar a atribuir a Dios o no. Porque en Dios no existe el cambio, en Dios no existe el movimiento, porque un cambio de un lugar a otro, obviamente que para Dios no tiene sentido el lugar es algo en el cual nosotros podemos estar contenidos, no Dios, pero incluso el cambio abstracto de un pensamiento hacia otro pensamiento significa, ¿por qué existen esos cambios? O ese devenir intelectual, ese devenir racional de esas personas. Porque hay un análisis, hay algo que se ignora, se analiza, entonces después hay una nueva noción que decanta. Bueno, podemos pensar eso para Dios, que había un estado anterior y un estado posterior, aunque sea abstracto, mental, intelectual o racional, obviamente que no. Entonces, muchas de estas definiciones realmente caen en saco roto. Pero donde hay algunas definiciones en las cuales ya se habla de voluntad, de albedrío, de conciencia de sí mismo. Y en ese caso sí, ya podemos decir que en esta definición de vida es la que ya no solamente se verifica para Dios, sino que Dios es el único vivo por excelencia. Es el vivo de manera real y todos los demás tenemos una vida virtual, porque este tipo de vida en el cual hay una conciencia, en el cual hay una voluntad, la conciencia permanente y la voluntad permanente únicamente es factible en Dios, porque todos los demás estamos condenados a morir físicamente, a trasladarnos de un estado a otro, de un estado material a un estado espiritual, o a tener estos movimientos abstractos, espirituales, académicos e ideológicos, lo que hacen que sea una vida fluctuante. Pero la vida real, aquella vida que no es virtual, únicamente podemos llegar a considerarla en Dios. Ya Hayyu ya Qayyum. ¿Qué es Qayyum? En algunas traducciones del Sagrado Corán leo que Qayyum lo traducen como o vivo subsistente. Yo aquí lo voy a traducir como sustentador, porque el Qa'im bil a'mal, el que se ocupa de las cosas que hay que hacer
el que administra las cosas, le dicen el Qa'im, Qa'imul Maqam, aquel cuando no está el titular, alguien es Qa'im Maqam, es el que se ocupa de esas acciones que realiza el que está ausente. Y hay un atributo que es el Qayyum, que es Sigatun Mubalaga, que es un tipo de atributo en el cual se pone mucho énfasis en la acción que se realiza. Y no solamente Dios realiza esa acción de ocuparse de las personas, dirigir a las personas, sino que lo hace en demasía. Y es por eso que Él es Qayyum. Podemos decir que Él es el sustentador, quien les hace llegar su sustento y quien sustenta su vida misma en todo sentido. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Ghafir al-Dhanb, Ya Qabil al-Tawb. Esto está al principio de la sura Ghafir. Ya Ghafir al-Dhanb, oh perdonador del pecado, Ya Qabil al-Tawb, o tú que aceptas el arrepentimiento. Vemos que todo esto son atributos con los cuales Dios se ha calificado a sí mismo y que son los mejores atributos, y es de esta manera que el Imam Ali Zayn al-Abidin alayhi salam se dirige a Dios. Bueno, hay muchas cosas para decir acerca de estos atributos divinos. Lo vamos a delegar su explicación a las clases de teología, cuando se habla de los atributos divinos, y vamos a centrarnos en aquello que hace a la súplica. Ya Ghafir al-Dhanb, oh perdonador del pecado. Dios es perdonador del pecado, y a Él le corresponde perdonar, y a nosotros nos corresponde el istighfar, pedir el perdón. Y en el hecho de pedir el perdón, eso encierra una serie de cuestiones que van en nuestro beneficio. Por ejemplo, al-istighfar yazidu fi rizq, dice el hadith. Pedir perdón hace que se aumente o se incremente el sustento, las cosas materiales que tenemos. Cuando uno pide perdón a Dios, Dios hace que se incrementen nuestros bienes. Man akthar al-istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja. Aquel que akthar al-istighfar, que aumenta o incrementa su pedido de perdón, Dios dispone un alivio para cualquier congoja que tenga. Wa min kulli dhiqin makhrajan, para que tenga una salida para cualquier estado de estrechez que pueda llegar a tener. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, y de esa manera le agracia de donde ni se lo espera, de donde ni se lo imagina. Otro hadith nos dice: Inna min ajma' al-du'a al-istighfar. Realmente el dua más completo que hay, que reúne más beneficios, es el istighfar, es aquel que contiene el istighfar o pedido de perdón. Otros hadiths nos dicen: Idfa'u abwab al-balaya bil-istighfar. Alejad las puertas de las desgracias mediante el pedido de perdón, diciendo: Astaghfirullah rabbi wa atubu ilayh. Otros dicen: Ta'attaru bil-istighfar. Perfumaos mediante el istighfar, mediante el pedido de perdón. La tafdahukum rawaiha adh-dhunub. De esa manera que nos dejen al descubierto el aroma de los pecados. En otro hadith: Ala inna da'ukum adh-dhunub. Ciertamente que vuestra enfermedad, que vuestro problema, que vuestra dolencia está en los dhunub, en los pecados. Wa da'ukum al-istighfar. Y vuestro remedio se encuentra en el istighfar o pedido de perdón. Nos dice otro hadith: Kana fil ardi. Todos son hadiths de los imames inmaculados, los estamos diciendo de forma resumida. Kana fil ardi amanan min adabillah. Había en la tierra dos cosas que aseguraban del castigo divino, garantizaban que no iba a haber un castigo divino. Kana fil ard amanan min adabillah wa qad rafa'a ahaduhuma, rufi'a ahaduhuma. Realmente uno de ellos ya no está, lamentablemente. Faduna como el ajar, pero todavía tenéis al otro. Fatamassaku bihi, aferraos a él. Amma al-amanu alladhi rufi'a, en cuanto a aquella seguridad respecto al castigo divino que ya no está,
فهو رسول الله, es el mensajero de Dios. وأما الأمان الباقي, y en cuanto a la seguridad restante, فالاستغفار, es el pedido de perdón. ¿De dónde se entiende esto? Es de la ley que Dios dice: ما كان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. Y ciertamente que Dios no iba a castigarles estando tú entre ellos. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Y tampoco Dios los castigaría en tanto يستغفرون, hacían el istighfar o pedido de perdón. De esta ley ya vemos que tanto el profeta era un motivo para que Dios no afligiera con el castigo, y también el pedido de perdón que los creyentes hacían. El pedido de perdón también trae bendiciones y gracias, como nos dicen los hadices. Eso está en el Sagrado Corán, en aquella aleya que dice: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Y dije: pedid perdón a vuestro Señor, ciertamente que Él es perdonador. يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Ciertamente que de esta manera, si pedís el perdón, Dios abriría las puertas del cielo para que envíe midrara, una lluvia copiosa y abundante. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Y os incrementara tanto en vuestros bienes como en vuestros hijos. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ. Y os disponga jardines. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. En las cuales y disponga también para vosotros ríos. Vemos que todo esto es el resultado del istighfar o del pedido de perdón. Dios también es qabil at-tawb, que acepta el arrepentimiento. Ghafir ad-dhanb qabil at-tawb, perdonador del pecado, aceptador del arrepentimiento. Dice el mismo Sagrado Corán: Man amila minkum su'an bijahala, en cuanto a aquel que realiza un mal por ignorancia, thumma tab, pero luego se arrepienta, min ba'dihi, luego de ello, wa aslah, y se corrige, fa innahu ghafurun rahim, ciertamente que Él es perdonador, Él es misericordioso. Dios mío, todos nuestros pecados son por ignorancia, y todo nuestro arrepentimiento, cuando creemos en ti y sabemos de la existencia de tus recompensas, de tus castigos, y que tú eres digno de ser obedecido, realmente una persona que está consciente de esto debe sentir una verdadera vergüenza y tener una real intención de tener un arrepentimiento sincero. Ya Azim al-Man, sigue diciendo el Imam Ali Zain al-Abidin alayhi salam, dirigiéndose a Dios: oh tú que eres el de la inmensa que otorga las mercedes de manera inmensa. Dios es el único que concede mercedes, gracias, puesto que todo aquel que puede hacer llegar las mercedes de alguna manera las hace llegar de parte de Dios y son simples instrumentos de Dios. Ya Qadim al-Ihsan, o tú que el de la pristina benevolencia realmente pensaba en nosotros incluso antes de que nosotros existiéramos. Ya expliqué esto en alguna sesión anterior. Y comienza después el Imam Ali al-Abidin a decir: Aina satruka al-jamil, tú que eres de esta manera, ¿a dónde está tu bello cubrir? Aina satruka al-jamil, Aina afuka al-jalil, ¿a dónde está tu excelsa absolución? Cada uno de estos adjetivos tiene una razón de ser. ¿Por qué es satr, cubrir los pecados de los demás, es jamil, es algo hermoso? Porque es realmente una reacción muy hermosa de parte de aquel que es indulgente. Aina afuka al-jalil, ¿dónde está tu excelsa absolución? Dios absuelve y absuelve de manera completa cuando el arrepentimiento es sincero y cuando una persona se ha acreditado la recompensa a través de sus actos de devoción, a través de sus actos de humanidad, con la limosna, con ser condescendiente con los demás, tratando de investirse de los atributos divinos. Aina farajuka al-qariba, ¿dónde está tu cercano alivio? Porque Dios nos ha dispuesto un alivio, y ese alivio cercano. Estamos en este mundo solamente unos cuantos días, unas cuantas horas en relación a la eternidad del más allá. Por eso es que el alivio es cercano, inshallah. Aina ghiyathuka as-sari', ¿a dónde está tu rápido auxilio? Cuando decimos en la súplica de Jawshan Kabir en el mes de Ramadán: al-Gawth, 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 auxilio, Dios mío, auxilio, ayúdanos. Y Dios hace llegar su auxilio de diferentes maneras. Aina rahmatuka al-wasi'a, Dios en el Sagrado Corán dice: wa rahmati wasi'at,
kulla shay, ciertamente que mi misericordia abarca todas las cosas. Y eso lo leemos también en el Dua Kumail, que la misericordia de Dios abarca todas las cosas. Y el Imam Ali Zain al-Abidin se dirige a Dios diciéndole: Aina rahmatuka al-wasi'a, aina atayaka al-fadila, ¿dónde están tus prominentes dádivas? Y de esta manera, aina mawahibuka al-hani'a, aina sana'iduka al-sani'a, aina fadluka al-azima, ¿dónde está tu gran favor? Aina ihsanuka al-qadim, ¿a dónde está tu pristina benevolencia? Aina karamuka ya karim, ¿a dónde está tu generosidad? Ya karim, y lo invoca llamándole con su atributo de generoso. Wa birahmatika. Y así termina la súplica ya el Imam Ali Zain al-Abidin alayhi salam, cuando dice: por todo esto y por la familia de Muhammad, y por Muhammad y la familia de Muhammad, ayúdame, auxíliame, libérame, wa birahmatika fakhallisni, y con tu rahma, con tu misericordia, khallisni, libérame. En el Sagrado Corán dice: la tay'asu min rawhillah, no desesperéis de la misericordia de Dios. Sobre esto tenemos la historia de Ibn Qahtaba. Ibn Qahtaba era una persona, Hamid ibn Qahtaba, uno de los ministros de Harun al-Rashid, el califa Harun al-Rashid. Una persona una vez fue a verlo en una de sus granjas o en un palacio que él tenía, y era un palacio en el cual incluso corrían ríos dentro de las partes abiertas de este palacio, arroyos, y estaban dispuestas mesas con todo tipo de comidas, y era el mes de Ramadán. Y llegó y encontró que Hamid ibn Qahtaba estaba comiendo en el mes de Ramadán, y le ofreció a él comer, a este narrador que es Al-Bazzaz. Al-Bazzaz le dije: pero Amir, le dice, Leisa bi illa, no tengo ninguna enfermedad, wala ana musafir, tampoco estoy de viaje. Bueno, al Amir ma'zurun fil iftar, tal vez su excelencia, el Amir, tenga alguna excusa para comer, pero ¿qué es lo que sucede? Entonces este Hamid ibn Qahtaba contó la siguiente historia. Dijo: te voy a contar una cosa para que veas por qué estoy comiendo en el mes de Ramadán. Y le contó que una vez fue a ver a Harun al-Rashid, lo mandó llamar Harun al-Rashid en medio de la noche, el califa Harun al-Rashid, ese mismo de los cual muchas veces la literatura árabe lo promociona como un gran califa de las artes, y que habría beneficiado al mundo islámico. Bueno, realmente fue un tirano, fue un déspota, un depravado. Harun al-Rashid mandó a llamar a Hamid ibn Qahtaba en medio de la noche, lo mandó a llamar con sus guardias, y bueno, se asustó realmente con que alguien lo mande a llamar en medio de la noche, el califa, y ese tipo de califa, ese tipo de gobernante. Cuando lo llegó a ver, Harun al-Rashid le dijo: ya Hamid, bima tafdi al-amir, bima tufdi al-amir, ¿con qué sacrificarías? ¿Qué darías en sacrificio por tu gobernante? Y él le dijo: afdi bin nafsi wal mal, con mi vida y con mis bienes. Entonces se sonrió, dijo: Erja, vete. Y yo volví a mi casa, cuenta Hamid ibn Qahtaba. Después de un rato, otra vez golpearon la puerta y otra vez: te llama el califa. Volví a verlo y otra vez me hizo la misma pregunta. Entonces le dije: yo me sacrificaría por ti con mi vida, con mis bienes, con mi familia, con mi mujer, con mis hijos. Te daré mis mujeres y que mis hijos sean sacrificados por ti. Pero tampoco le gustó esa respuesta a Harun al-Rashid y le dijo: vete. Lo mandó a llamar por tercera vez y otra vez le preguntó: ¿qué darías en sacrificio por tu gobernante? Entonces cuenta Hamid ibn Qahtaba que le dije: afdi al-amir bin nafsi wal mal wa ahli wal walad wad din, daría en sacrificio por ti, oh califa, mi vida, mis bienes, mi familia, mi mujer, mis hijos y mi religión. Agregó la religión esta vez.
Y entonces ahí fue que sonrió Harun al-Rashid y le dijo a un esclavo que tenía con él: lleva a este con esta espada y tú cumple lo que te ordene este esclavo. Y después le indicó al esclavo que si no hacía lo que le pedía, que él le corte la cabeza. Fueron a la prisión, que se encontraba justo abajo del palacio, y había 3 habitaciones, en cada una de las cuales había 20 prisioneros de la descendencia de Ali ibn Abi Talib. Eran 60 de los descendientes de Ali ibn Abi Talib. Y entonces este esclavo le dijo: tienes que cortarle la cabeza uno por uno. Cumplí la orden, dice. Comencé a cortarles la cabeza uno por uno. Yo cortaba la cabeza y el esclavo se encargaba de tirar a un pozo la cabeza y los cuerpos. Primero había una habitación y me ordenó eso. Después vi que había una segunda y había 20 más. Después había una tercera y había otros 20. Cuando estaba por matar al último, que era un viejo, una persona muy anciana, le dijo: ¿cómo vas a confrontar en el día del juicio final al mensajero de Dios después de haber matado a 60 de su descendencia? Entonces ahí que trastabilló Hamid ibn Qahtaba, pero finalmente lo hizo, le cortó la cabeza también. Después de terminar de contar esta historia, se la contó al Bazzaz, le dijo: Atarani wa qad qataltu fi laylatin wahida 60 wahidan min abna'i Ali wa Fatima. ¿Ves que asesiné en una sola noche a 60 descendientes de Ali y de Fátima? ¿Yanfa'uni as-sawm was-salat? ¿Piensas que me va a servir de algo, un ayuno o un rezo? Esta historia el Bazzaz fue y se la contó al imam Ali ibn Musa al-Rida, Ali al-Rida alayhi salam, el octavo de los imames. Ali ibn Musa al-Rida, hijo del imam Musa al-Qasim, a quien el califa Harun al-Rashid mandó matar a su padre. Lo mandó a encarcelar al imam Musa al-Qasim por 14 años. Finalmente lo trasladaba de una prisión a otra porque toda la prisión se armaba una revolución, todos se volvían espirituales, todos comenzaban a respetar al imam, hasta que finalmente lo mandó a la prisión de uno de los carceleros más crueles y finalmente lo mandó a asesinar. Su hijo, el imam Ali ibn Musa al-Rida, después que al-Bazzaz le contó esta historia, dijo el imam: Inna ya'sahu min rahmatillah, ciertamente que haber perdido la esperanza en la misericordia de Dios, akbaru jurman, es un pecado mucho mayor, min qatlihi li ulaika 60 alawiyan, es un pecado mucho mayor que haber asesinado a 60 de estos alidas o descendientes de Ali. Esta historia nos sirva para comprender que, como nos ordena Dios en el Sagrado Corán, la ta'asu min rawhillah, no perdáis la esperanza en la misericordia de Dios, y que Dios es indulgente, Dios es perdonador, y mientras tengamos vida y estemos en esta forma material, todavía podemos moldear nuestra alma, nuestra forma de ser, para que, inshallah, salgamos de este mundo con beneficio y hayamos cumplido con nuestra misión en este mundo, que es conocer a Dios y de esa manera volvernos mejores personas. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. FatimaTV.es. Si todavía no son miembros de Fátima TV, les explicaré cómo hacerlo. La mejor forma es a través de WhatsApp. Agrega a los contactos de tu celular el número de Fátima TV y envíanos tu nombre por esa misma vía. Nuestro número es +54 938 15 39 07 37.